Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy vamos a hablar de un término, ¿vale? De una dinámica inherente en el comportamiento humano, en nuestra biomecánica, tanto de hombres como de mujeres, que a mí me sorprendió un montón cuando escuché hablar de ello y que podría explicar muchos de los comportamientos aplicado en el campo de la dinámica social. En concreto, ya sabéis que siempre hablamos de la mujer en el campo de la dinámica social. Pues bien, este tipo de dinámica podría explicar ciertos comportamientos, ¿vale? De cara a hacer, pues nuestro análisis de ciertas situaciones, dependiendo de en qué situación estés tú con una mujer determinada, podría explicar ciertos comportamientos de una demográfica de la que ahora daremos más detalle, ¿vale? Este va a ser un episodio de esos de los que entramos al detalle en lo que es el campo de la biología evolutiva y de la evolución en sí del comportamiento humano. Vamos a explicar, o el término, o la dinámica, mejor dicho, de la que vamos a hablar es la fluidez sexual, ¿vale? Ahora explicaremos qué es, ¿no? Pero digamos que el término fluidez sexual hace referencia a uno o más cambios en la sexualidad o identidad sexual. El hecho de que a lo largo de tu vida tú puedas experimentar ciertos cambios en tu sexualidad o en tu identidad sexual. Es decir, es un término que hace referencia al hecho de que tu sexualidad puede cambiar a lo largo del tiempo y de las situaciones. Y de paso, pues ya tenemos aquí un episodio donde hablamos un poquito más del tema de la homosexualidad y todo este tipo de cosas. Esto simplemente es una pequeña parte, porque ese campo es muy amplio, pero una pequeña parte de una dinámica muy concreta que vamos a aplicar a una demográfica muy concreta, como digo, ¿vale? Pero bueno, nos sirve para empezar a ir viendo otro tipo de dinámicas que también están en nuestro comportamiento humano, como digo, en nuestra biomecánica, y que también sirven para poder explicar ciertos comportamientos, que al final es para lo que estamos aquí, este podcast, entre otras cosas, y su pilar fundamental es darte todas las herramientas para que seas capaz de hacer un buen análisis del comportamiento humano, en este caso aplicado a las dinámicas sociales entre hombres y mujeres, que es realmente eso lo que es Red Pill, ¿vale? Red Pill muchas veces lo pensáis, que Red Pill es una peli de Matrix, que si Red Pill es esto o lo otro. Evidentemente, el término Red Pill viene un poco por esa metáfora de la peli de Matrix, pero realmente Red Pill es una praxeología, que es justamente lo que vamos a hacer en este episodio específicamente. Analizar el comportamiento humano en función de una serie de dinámicas basadas en la evolución, biología evolutiva y psicología evolutiva. Así que este episodio es 100% Red Pill en ese sentido, ¿vale? Muchas veces que hoy en día se está malinterpretando un montón el término Red Pill, lo que realmente quiere decir y lo que realmente implica. Pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, así que sin darle más vuelta empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill más completo de habla hispana. Bien, hemos dicho que íbamos a hablar del término fluidez sexual, que es un término que ya lo he repetido antes, pero voy a decirlo nuevamente, hace referencia a uno o más cambios en la sexualidad o identidad sexual. El hecho, ¿vale? En el hecho de que la sexualidad puede cambiar a lo largo del tiempo y de las situaciones. Este es un término acuñado por la psicología cognitiva, que como sabemos, últimamente, la psicología cognitiva, aunque es un término de hace ya años, ¿vale? Hace ya a lo mejor como unos 9-10 años. Pero bueno, sabemos últimamente que la psicología, pues bueno, desde la Asociación Psicológica Americana y tal, está habiendo ciertas guías que dejan mucho que desear de cómo se trabaja esto. Lo he hablado otras veces en mi cuenta de Instagram, que por cierto, si no me estás siguiendo, puedes seguirme en @hombrealfatop en Instagram. Voy a subir contenido en este mes que entra, en este mes que está entrando, en estas semanas próximas. Voy a empezar a subir nuevamente nuevos contenidos allí, así que te recomiendo que me sigas. Lo dicho, es un término acuñado por la psicología evolutiva y, pues se refiere a que la sexualidad de una persona, como digo, puede cambiar en un instante según su etapa y o condiciones, ¿vale? En función de tus etapas o de tus condiciones, la sexualidad puede cambiar. Yo cuando realmente aprendí de este término o leí sobre esto, me pareció súper curioso porque era algo que no sabía. Y yo soy muy curioso y cuando siempre aprendo algo que no sé, pues como que me da una especie de chute, no sé si es de dopamina o lo que sea, pero me pongo como contento por aprender cosas. En cualquier caso, no estoy diciendo esto como que esté en desacuerdo con ese término. O sea, no estoy en desacuerdo con la psicología detrás de esto, pero sí en la forma en la que se puede utilizar como convención social, ¿vale? Por el imperativo femenino, del que hablamos muchas veces. Ya digo, voy a ir por parte porque esto va a ser un episodio donde va a haber muchas perlitas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, para el que no sepa de qué hablamos cuando hablamos de una convención social, les remito que escuche el episodio número 49, donde
analizamos en profundidad qué es esto de las convenciones sociales, ¿vale? Porque aquí la idea de este episodio es explicar esta dinámica de la fluidez sexual, o en inglés sexual fluidity, y cómo se utiliza como convención social, que aquí un poco ese análisis red pill, ¿vale? Digamos que vamos a ver, como en este episodio, un par de partes, ¿no? La primera parte va a ser donde analizamos, como digo, este término y cómo funciona un poco. Ya digo, no va a ser tampoco un análisis súper exhaustivo, pero sí que vamos a ver, pues bueno, la dinámica que hay detrás de esto. Y en la siguiente parte vamos a ver cuándo se utiliza, como digo, como convención social. Es decir, cuando se utiliza esta dinámica como justificación racional de la vida sexual o la insatisfacción sexual de ciertas mujeres en ciertas etapas de su vida, ¿vale? Por eso he dicho antes de una demográfica, ¿vale? Concretamente es como un poco el fenómeno de las mujeres cuando dejan a hombres por otras mujeres. Eso es lo que vamos a estar viendo, porque normalmente es ahí donde se aplica esta dinámica del comportamiento humano como justificación racional a eso, cuando realmente la justificación racional es diferente, aunque tiene que ver con este término. Disculpadme si esto suena denso, pero realmente es que esto es un podcast de aprender a tope, entonces no podemos aquí dar conceptos básicos, y hoy ya tocaba, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿vale? Antes de entrar en materia, que hablamos del cuando las mujeres dejan a hombres por otras mujeres, pero no cualquier mujer y no en cualquier circunstancia, ¿vale? Hablamos concretamente de mujeres que ya están pasado su pico de valor de mercado, ¿ok? Que normalmente ya están casadas, que normalmente ya tienen hijos y que normalmente lo que ocurre ahí, normalmente, o en los casos estos que estamos diciendo, ¿vale? De repente, bueno, pues dejan al marido y tal y redescubren, digamos, como que se redescubren a sí mismas y se dan cuenta de que la razón que había detrás de esa insatisfacción a nivel sexual y a nivel de su convivencia, digamos, con su marido, descubren, como digo, que la razón que había detrás de esta insatisfacción era esto, era el hecho de que realmente ellas no eran heterosexuales, sino que eran homosexuales, es decir, que le gustaban realmente las mujeres y no se habían dado cuenta hasta ahora. Y ahí es donde entra este término de fluidez sexual, porque entendemos, ya digo, desde la psicología se acuña este término, que es así, o sea, que en una persona puede experimentar un cambio en la sexualidad, o sea, que esto es cierto, puede experimentar un cambio en la sexualidad o en tu identidad sexual. La idea aquí está en que no por los motivos que se dicen, ¿vale? O no por los motivos por los que se utiliza este término. No desde la psicología, sino desde la mujer, en este caso concreto que te estoy poniendo, como individua. Estoy haciendo mucho hincapié, estoy dando muchas vueltas aquí con lo del caso concreto porque ya nos veo venir a todos los que estamos escuchando el podcast y vamos ya a querer llevarnos este término a absolutamente todos. No, esto es para casos concretos específicos de cierta demográfica, como digo, ¿vale? Nada de aquí coger este término ya a la torera porque no es tampoco un término que se pueda coger a la torera, como digo, ¿vale? Entonces vamos a empezar por esa primera parte, ¿no? ¿Qué hay de verdad en este término de la fluidez sexual? Y fijaos, esto es algo que es una dinámica que se da. Vamos a empezar a verlo en la parte de los hombres, ¿no? Los hombres heterosexuales, presos, que han sido confinados en una cárcel de la que no puedes salir y tal, con otro hombre, es decir, con otras personas del mismo sexo, pueden y a menudo lo hacen. Es decir, ¿el qué? Dirás tú. Recurrir a la homosexualidad durante la reclusión, ¿vale? Durante ese periodo donde están presos, a menudo ocurre que los hombres recurren a la homosexualidad y luego vuelven a la heterosexualidad cuando son puestos en libertad. Esto es una dinámica. ¿Qué ocurre? ¿Vale? Esto es una dinámica que ocurre y aquí está el ejemplo. Normalmente eso se daba en este caso, en el caso de los hombres, pues cuando te han confinado, en el caso de los presos, con personas del mismo sexo, es decir, con hombres, pues suele haber, a veces, no siempre, ¿vale? Pero a veces puede haber una tendencia a la homosexualidad solamente durante su periodo de reclusión, como digo, y luego volver a la heterosexualidad cuando son puestos en libertad. Digamos que en este ejemplo, esto es en efecto, ¿vale? Esa fluidez sexual, este término de sexual fluidity, si lo prefieres verlo en inglés, ¿vale? Entonces, esto es esa dinámica como forma de resolver esa necesidad sexual imperativa del hombre bajo unas condiciones de estar secuestrado / atrapado en un entorno con otros hombres por un largo periodo de tiempo. ¿Vale? Es como nuestra respuesta, en algunos casos, pero es como la respuesta del cuerpo para poder paliar o para poder resolver esa necesidad sexual imperativa que tiene el hombre cuando en unas circunstancias concretas pues se ven que no hay otra alternativa. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que os quedéis con esto, porque es lo importante, es que las condiciones o las circunstancias son las que dictan la respuesta.
¿Por qué digo eso? Porque realmente Red Pill siempre va de esto. Va de ver cuál es la respuesta, cuál es el comportamiento que está teniendo esta persona. Ya sabéis que en nuestro caso, cuando hablamos de Red Pill, nos referimos a las dinámicas sociales, concretamente la relación entre hombres y mujeres, y más concretamente al análisis del sexo femenino en este caso. Pero realmente lo curioso, lo importante de aquí, es que nosotros lo que hacemos es que vemos su comportamiento y sabemos que ese comportamiento, esa respuesta, está dictada, ¿vale? Está generada, está creada, o viene de la mano de ciertas condiciones y de ciertas circunstancias. Es por eso por lo que tenemos términos como la hipergamia de la manera en que la definimos. Es por eso por lo que, en función del valor de mercado sexual que ya vimos en el episodio número 4, podemos prever en cierta medida, ¿vale? Entre comillas, ¿no? Pero podemos como prever ciertos comportamientos de forma generalizada, pero podemos prever eso en la mujer en función de cuál es su etapa y de cuál es su valor de mercado sexual. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, en función de su respuesta, hacer como una especie de ingeniería inversa y ver que ha habido unas circunstancias que disparan esa respuesta, ¿vale? Entonces, detrás de este término de fluidez sexual, esto es lo que hay, esto es lo que ocurre. Lo cual, ya de por sí, o sea, si ya cortara el episodio aquí, ya me parecería muy revelador, o por lo menos a mí me lo pareció. El hecho de que muchas veces una persona, porque claro, esto se podría como aplicar si tú le das un poco de vuelta, dices, vale, ok, si yo me encuentro en circunstancias determinadas que hacen que la respuesta, no voy a decir la única respuesta, pero a lo mejor una de las respuestas más probables sea recurrir a eso, que no está nada, ni mal ni bien. Como siempre, fuera juicio de valor aquí. Vamos a hacer un análisis objetivo. Pues bueno, pues me parece curioso, ¿no? Que podamos o se pueda recurrir a ese tipo de vías para paliar este tipo de respuestas en función de circunstancias. ¿Vale? Me parece súper curioso y algo que no se ha hablado nunca. Entonces, visto un poco así por encima cómo funciona este término, ¿cómo es que se puede llegar a utilizar este término como una convención social para justificar, como hemos dicho antes, ciertas insatisfacciones o ciertas cosas de una demográfica concreta de mujeres con una circunstancia determinada? Bien, pues tenemos que ver, la cultura más femenina en este caso ha abrazado este fenómeno, o en algunas ocasiones lo ha podido llegar a abrazar, este fenómeno de la fluidez sexual, pero realmente lo que ocurre, que por eso es por lo que digo que se trata como una convención social, es que se hace oídos sordos a las razones subyacentes detrás de esta respuesta. Es decir, me apropio, que no es que nadie se apropie, ¿no? Pero es como que tomo este término para explicar lo que me está ocurriendo a mí, el término de fluidez sexual, pero hago oídos sordos a las razones que hay detrás de esto, porque, como he dicho antes, detrás de esta respuesta existen unas razones subyacentes en función de las condiciones y las circunstancias tuyas, y es por eso por los que tiene esta respuesta. Cuando se está utilizando como convención social, lo que se hace es que se coge este término para poder justificar lo que está pasando, pero hacemos como caso omiso, nos hacemos los suecos, como se dice, ante las circunstancias que haya detrás. Es decir, como cualquier otra convención social, esta, cuando se utiliza como convención social, como digo, la fluidez sexual, se hace tener más que ver sobre la mujer como individuo, sobre la propia mujer concreta con sus circunstancias muy concretas, y menos sobre cuáles son las circunstancias, las condiciones que activan esa respuesta. Porque al final, si tú lo analizas desde un punto de vista pues del comportamiento humano, te das cuenta de que sí, tenemos esa respuesta y está completamente justificada por lo que acabo de explicar antes, pero ¿qué es lo que activa esa respuesta? Y eso es lo que se hace como caso omiso, ¿vale? Y tú dirás, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? ¿Y por qué viene bien esta convención social? Pues bueno, para la mujer soltera, pasada ya de su pico de valor de mercado sexual, ¿vale? Pasada ya de ahí, este concepto es como una especie de, no voy a decir un salvavidas, porque no es un salvavidas, pero sí que es un concepto donde te puedes aferrar para poder explicar que tus circunstancias reales, como ahora vamos a ver, en lugar de ser causa, o sea, el hecho de que tú estés insatisfecha por tu vida sexual, por todo, por que eso es por ciertas decisiones que tú has tomado a lo largo de tu vida, en lugar de digamos como que afrontar de, oye, he llegado a este punto por ese tipo de decisiones, al utilizar este término, al utilizar esa convención social, es como que, oye, no, yo he llegado hasta aquí por esto. Cuando realmente lo que se esconde detrás de eso, de ese término, son las decisiones que son las que te han llevado hasta aquí, ¿vale? Son las circunstancias que son las que activan esta respuesta. Entonces, como una especie de, ya digo, es que utilizaría el término salvavidas por falta de un término mejor. Pero realmente no considero que el término salvavidas sea el término apropiado aquí, ¿vale? Pero sí que es como una especie de defensa, vamos a llamarlo así, pues que puedes recurrir a ella, o una especie de cajón
mágico, por llamarlo de alguna manera, que puedes recurrir a esto cuando estás en una circunstancia donde no estás satisfecha, etcétera, 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 y es como, oye, aquí hay un término que justamente es lo que explica lo que está pasando. Obviando, porque aquí es donde está la clave, evidentemente este término lo explica, pero no dejemos de obviar que este término lo explica si analizamos qué es lo que hay detrás, qué es lo que activa esto. Entonces, digamos que utilizar este término como justificación de su apagada vida personal o su apagada vida sexual, en los casos que estoy diciendo de las chicas que estoy diciendo, concretamente, porque no quiero generalizar este término, pero usado como justificación de eso, pues se convierte, como digo, por falta de un mejor término, en un salvavidas para su ego. Es como decir, oye, mira, la verdadera razón de tu infelicidad todo este tiempo, la verdadera razón de tu apagada vida en este sentido, es porque todo este tiempo desconocías que en realidad eras una mujer a la que le gustan otras mujeres y no lo sabías, ¿vale? Y como ocurre en todo tipo de convenciones sociales, para esta mujer en concreto que utiliza esto como convención social, hay toda una hermandad, entre comillas, de mujeres dispuestas a apoyarla emocionalmente y de abrazar su nueva identidad o su identidad real, porque es como, esta eres tú realmente y no lo sabías. Que eso, digamos, que es también un poco la idea de una convención social, el hecho de que yo puedo... O sea, la idea es la siguiente, ¿vale? Que quiero explicarlo esto correctamente. Yo he tomado una serie de decisiones en mi vida que me han llevado a la situación donde estoy. Entonces, en lugar de tomar responsabilidad, en lugar de afrontar y decir, oye, mi situación actual es consecuencia, pues, de este tipo de decisiones que son los que me han traído hasta aquí. En lugar de hacer eso, porque eso querría decir que me he equivocado con mis decisiones, no sé si lo veis, ¿vale? Eso sería como sinónimo de reconocer que mis decisiones han sido un poco una mierda. Entonces, en lugar de hacer eso, es como, no, yo he llegado al punto donde estoy no por mis decisiones, sino porque en realidad en realidad yo no me conocía del todo, en realidad yo no sabía que yo realmente, pues soy una chica que le gustan las chicas. Que sí, que es cierto, que puede ser ahora que era una chica que le gustan las chicas porque el término fluidez sexual ya hemos visto cómo funciona. Pero la idea es, vale, ¿qué te lleva a ese cambio? Es decir, ¿qué es lo que te lleva a activar esta dinámica, este mecanismo, ¿vale? Evolutivo, como decimos. Y lo que te lleva a que, adivina qué son, tus decisiones pasadas y tus circunstancias pasadas, que son lo que activan esto en primer lugar. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí donde está la gracia de la convención social, que me quedo solo con la primera parte y esta parte donde digo, vale, son mis decisiones las que me han ya traído hasta aquí, las quito del mapa. De forma que, por eso digo que, entre comillas, es como una especie de salvavidas para tu ego, de forma que yo no tengo que afrontar que mis decisiones han sido ni mejores ni peores, ¿vale? Es un poco la idea. Por tanto, al utilizar este término, pues se queda todo ahí. Es como, oye, ¿sabes qué? La verdadera razón de por qué has sido infeliz todo este tiempo ha sido porque no sabías, desconocías que realmente tú eres así. Y es como, vale. Entonces no es que haya tomado decisiones de una manera u otra, sino que, joder, es que no sabía que yo era así. Pero no se menciona que las decisiones que ella tomó en su vida tengan nada que ver con la condición o situación actual, que es a lo que voy. ¿Ok? Ni mucho menos se menciona que la medida que ella se ve, entre comillas, forzada a recurrir, es decir, el resorte al que ella se ve obligada, que no es que esté obligada, ¿vale? Pero es que, joder, es súper complicado, no sabéis lo complicado que es explicar una dinámica como esta sin utilizar palabras que tengan diferentes connotaciones. En serio, esto ya off topic, pero súper difícil. Digamos que el recurso que está utilizando no se explica que está realmente dictado por ese tipo de decisiones, que no es que esté ni mal ni bien, pero la idea está en que, oye, son tus decisiones las que hacen que active esto, son tus decisiones las que hacen que ahora tenga esta situación y esta situación es la que hace que ahora, pues bueno, pues se active ese término de fluidez sexual que estamos hablando, como si fuera algo que se activara o se desactivara, ¿no? Pero entendedme, es agotador realmente tener que dar tantas explicaciones para explicar un término. Pero bueno, vivimos en la sociedad en la que vivimos y quiero ser lo más preciso. Bien, visto esto, si os fijáis hemos visto una primera parte, bueno, primero hemos hecho una introducción, luego hemos visto una primera parte donde explicábamos qué es lo que hay de realidad, digamos, en esta fluidez sexual, por así decirlo. Luego hemos visto cómo se utiliza como convención social y ahora vamos a ver cuál es el análisis red pill que nosotros haremos, en función de todos estos datos, de una situación así, ¿vale? Por si alguno de los que me está escuchando alguna vez le ha pasado algo parecido, pues entonces esta sería la explicación, ¿vale? Es curioso, aquí de nuevo voy a hacer otro comentario off topic, o bueno, como un pequeño paréntesis, pero es curioso cuántos de nuestros comportamientos como seres humanos, ya en general, están de alguna manera predeterminados o se pueden explicar por cosas como esta. O sea, realmente a mí me parece la bomba. Dicho esto, cerramos paréntesis.
Entonces, realmente la primera pregunta que tendríamos que hacernos es cuál es la razón de generar o de crear una convención social como esta. Y fijaos, la razón para construir una convención social como esta tiene mucho más que ver con el conflicto entre las condiciones sociales y nuestra naturaleza biomecánica, como, ya digo, como seres humanos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque nuestras condiciones sociales han cambiado y si te fijas, todo lo que llevo diciendo en este episodio, en ciertos casos, ya digo, en cierta demográfica concreta, no en todas, pero en ciertos casos, son las condiciones sociales actuales nuevas las que entran en conflicto con nuestra naturaleza, como seres humanos, como animales humanos, llámalo como tú quieras, y eso hace que, bueno, pues que haya este tipo de resortes, como estos términos que digo, estos pequeños cambios, esta pequeña variabilidad. Por tanto, como hay una especie de conflicto, se construye una convención social para explicar ese conflicto, obviando, que aquí donde estoy haciendo todo el rato hincapié, si te das cuenta, obviando que en primer lugar esa nueva variable o este cambio, esta variabilidad, surge no por arte de magia, sino por que nuestras condiciones sociales nos llevan a que surjan estas cosas. ¿Vale? Estoy haciendo mucha gimnasia hoy lingüística, pero espero que me entendáis. ¿Y todo esto viene a raíz de qué? Pues todo esto viene a raíz de una serie de artículos, ¿no? que estuve revisando. Y realmente, bueno, pues había testimonios de mujeres donde hablaban de, bueno, pues que habían experimentado este cambio, de que ahora de repente, pues bueno, se habían redescubierto a sí mismas y habían visto que en el fondo ellas eran homosexuales, en este caso, les gustaban las mujeres más. Vale. La cosa está en que cuando tú observas los puntos comunes de estos testimonios, ya digo, de testimonios de mujeres en una situación concreta, no me generalicéis esto, ¿vale? No me generalicéis esto porque os veo venir. Pero cuando en esta demográfica concreta, que ahora entraremos más en detalle cuál es esta demográfica concreta, cuando lees los testimonios que suelen dar, suelen ser que vienen, ya empezamos a entrar en la demográfica, vienen de un matrimonio largo, generalmente con hijos, que se han divorciado de sus maridos que son beta, si lo analizamos desde el punto de vista Red Pill, es decir, que dejan mucho que desear como atractivo en este caso, y normalmente ocurre eso, se divorcian de un marido beta por una mujer más alfa, ¿vale? Y no me quiero meter aquí porque muchos decís lo del término una mujer alfa y tal. Realmente el término de mujer alfa no existe. Pero bueno, creo que aquí utilizar este término se me hace entender mejor. Entonces realmente es como que la mayoría de mujeres en esta demográfica concreta, pues ocurre eso, han dejado al marido y tal y se han ido con una mujer lesbiana que realmente tiene esas características, curiosidad, o casualidad o no casualidad. En fin, se ha ido con una mujer que tiene estas características que su marido beta no tenía, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que estas mujeres siguen anhelando de alguna manera esas características masculinas que los hombres no le han proveído o no le han podido proveer o no le podrán proveer, porque aquí es donde está la clave. La clave está en que no se la podrán proveer a ella por las circunstancias actuales, que al final, si te fijas, lo vamos a ver ahora después, su valor de mercado sexual está más en declive, entonces no puede encontrar lo que busca y el resorte es ese, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la demográfica? Bueno, pues generalmente son mujeres pasadas ya de su valor pico de mercado sexual, que están insatisfechas con su inhabilidad para atraer y casarse con hombres con estas características masculinas más alfas, que nosotros llamamos, y que en su vida, en su momento, ellas intentaron lo que se dice tenerlo todo. ¿Qué es tenerlo todo? Vamos a hacer aquí otro pequeño paréntesis para explicar qué es tenerlo todo. Porque esto es algo que me va a oír diciéndolo más veces en el podcast. Tenerlo todo es lo que, digamos, se trata de decir hoy día a las mujeres. Y no es que tenerlo todo esté mal, es que eso es precisamente lo que causa el conflicto con nuestra naturaleza. ¿Qué es tenerlo todo, como digo? Tenerlo todo es cuando te dicen, oye, tú, como mujer, puedes ser... O sea, olvídate de ahora mismo casarte, tener hijos y todo este tipo de cosas y céntrate en tener éxito en tu carrera, desarrollarte profesionalmente y conseguir una estabilidad y tal. Es decir, lo que tradicionalmente era como más masculino, se dice, ¿no? Preocúpate de eso y ya cuando termina y cuando realmente tenga el éxito y tu carrera personal y tu vida profesional realizada, entonces vendrá el hombre adecuado. ¿Cuál es el problema de esto? Porque si realmente lo analizas de cómo funciona el ser humano evolutiva y biológicamente, te das cuenta de que, bueno, el valor de mercado sexual es algo muy importante porque es lo que va a dictar, en cierta medida, qué hombre puede atraer o cuál hombre puede no atraer. En el caso de los hombres, nuestro valor de mercado sexual también dicta qué tipo de mujeres puede o no puede atraer en función de si tu valor es más alto o más bajo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el caso de las mujeres, como ya apuntamos en ese episodio número 4, el valor de mercado sexual está prácticamente definido por belleza, por atractivo físico,
¿vale? Porque al final el valor de mercado sexual de una mujer está determinado por un hombre y el valor de mercado sexual de los hombres está determinado por las mujeres, ¿vale? Como si fuera un mercado. Entonces, total, que en la belleza el atractivo físico es lo que dicta esto. Entonces, si te das cuenta, imagínate que soy una mujer y digo, vale, pues mira, me voy a despreocupar de conseguir un hombre X y me voy a centrar en desarrollarme profesionalmente. Que no quiere decir que esté mal. Está genial, está perfecto. Olvidad los juicios aquí. Está completamente perfecto y lo admiro si lo hacen. Lo admiro de verdad, profundamente. Ahora bien, como eso lleva un tiempo, y lo sabemos nosotros los hombres, que nuestro valor de mercado sexual está prácticamente definido por ese éxito y todo ese tipo de cosas, como eso lleva un tiempo, cuando terminan de desarrollarse personal y profesionalmente, lo que ocurre es que su valor de mercado sexual es más bajo. Y por consiguiente, no tienen esa facilidad para poder atraer al hombre que ellas quieren o que a ellas le atrae. Porque el hombre que ellas quieren y el que a ellas le atraen se está fijando precisamente en las mujeres que tienen máximo valor de mercado sexual. Y eso es cuando son más jóvenes por general. ¿Okay? Por lo general, de nuevo, episodio número 4 si quieres profundizar en esto. Por tanto, eso es tenerlo todo. Tenerlo todo es como, no, me voy a centrar ahora mismo en mí, en mi carrera, en desarrollarme profesionalmente y luego ya encuentro a ese hombre perfecto. Problema de esto, o sea, eso es lo que te dicen y estaría perfecto que pudiera ser así. Problema de esto, que estamos obviando, como tantas otras cosas se están haciendo hoy, a día de hoy, se está obviando que realmente existe una especie de conflicto entre estas nuevas condiciones sociales y nuestra naturaleza biomecánica, como digo. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas todo este tiempo desarrollándote profesional y personalmente, estás pasándote de tu pico de valor de mercado y cuando dices es el momento de encontrar el hombre que quiero, no lo vas a encontrar o te va a costar muchísimo porque tu valor de mercado sexual es más bajo y el hombre que tú quieres no quiere un valor de mercado sexual tan bajo. Igual que tú, o igual que nosotros, la mujer que nosotros queremos no quiere a veces a un hombre de valor de mercado sexual tan bajo y nos vemos obligados a tener que aumentarlo. Está perfecto, somos complementarios. Que cada uno se esfuerce en subir su valor de mercado sexual y vamos mejorando como personas, como especie y como mundo en general. A ver si se me entiende lo que quiero decir. ¿Vale? Eso es tenerlo todo. Entonces, si te das cuenta, esta dinámica que te digo se aplica sobre todo a esas mujeres que ya están pasadas de su valor de mercado sexual, que no están satisfechas o que están insatisfechas, mejor dicho, con la inhabilidad que tienen para poder atraer y casarse con hombres con esas características masculinas que las atraen. ¿Por qué tienen inhabilidad para esto? Porque se ha pasado su valor de mercado sexual. ¿Ok? Entonces, y que en su momento intentaron tenerlo todo, es decir, voy a tener el éxito como profesional y personalmente desarrollado, y encima el hombre perfecto. ¿Problema? Pues que hay un problema de tiempo, digamos, hay un problema de sincronización, mejor dicho, ¿vale? Dicho de otra forma. Entonces, al querer tenerlo todo, han empezado a lo mejor una familia con los únicos hombres beta o con los únicos hombres de valor de mercado sexual tal a los que ellas podían atraer, a los que ellas podían optar. ¿Por qué solo podían optar a esos hombres de valor de mercado sexual determinado, normalmente medio-bajo? Bueno, pues porque su valor de mercado sexual tampoco es que sea nada del otro mundo. Entonces, pues te ves obligada a quedarte con el único hombre, digamos, que acepta tu valor de mercado sexual actual, que generalmente va a ser otro hombre con valor de mercado sexual bajo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues más tarde su incomodidad todavía crece más. ¿Vale? Al tener que pasar el resto de sus años con un hombre que realmente no le parece atractivo en ese sentido. Sí, le parece súper adorable y está muy enamorada de él y ojalá todos hubieran sido como él, de atentos, de cariñosos y de todo lo que tú quieras, pero no te atrae porque no tiene esas características, ¿vale? Hipergamia también, episodio número 1 por si quieres saber más de esto. ¿Y qué ocurre en este punto? Que salen del matrimonio. Porque no pueden soportarlo más, evidentemente, yo también lo haría. Pero claro, esto está muy bonito decirlo así, pero muchas veces tú sales de ahí y no encuentras lo que quieres por esto que te estoy diciendo de valor de mercado sexual. Es como mierda, ya es tarde para a lo mejor atraer al top que yo quiero. Y ahí es donde se activa este mecanismo de la fluidez sexual. ¿Ok? Entonces ahora como ya socialmente está aceptado como convención social, pues entonces como, oye, salgo de este matrimonio y me voy hacia una relación homosexual con una mujer que casualmente, como digo, que no es casual, pero bueno, da la casualidad que tiene esas características masculinas, entre comillas, que echabas de menos en tu marido, ¿vale? Esto es la megabomba, no me digáis que no, o sea, otro paréntesis aquí, pero esto es increíble, este nivel de análisis y sobre todo el entender cómo evolutivamente y biológicamente estamos programados como seres humanos, a mí me parece
la bomba. Así que si esto te gusta, suscríbete al canal, suscríbete al podcast, dale un like, deja una valoración y todo ese tipo de cosas para apoyar esto. Y sobre todo, antes de cerrar el paréntesis, déjame un comentario para saber si quieres que siga sacando episodios en esta línea o prefieres que haga algo más, entre comillas, básico y no me meta tan en profundidad en el comportamiento humano. Simplemente, al final voy a hacer un poco lo que me dé la gana porque es mi podcast, pero quiero escuchar tu opinión, ¿vale? A mí estos episodios me encantan, pero bueno, quiero escuchar también tu opinión y tenerla en cuenta, por supuesto, ¿vale? Así que bueno, más que nada porque todo es negociable y al final podemos llegar a un acuerdo y sacar episodios que a vosotros gustan y episodios que a mí me gustan, pero considero que estos también os gustan. Quiero saberlo, déjamelo en un comentario y ahora sí, cierro paréntesis. Bien, pregunta, ¿por qué se utiliza esta convención social? ¿Vale? ¿Por qué se utiliza esta convención social de la fluidez sexual, como digo, para esto? Es un intento de la cultura del imperativo femenino, vamos a llamarlo así, de parchear, ¿vale? De poner un parche en un problema persistente. ¿Cuál es el problema persistente? Bueno, a medida que nuestra sociedad progresa, sobre todo pasados de los 60, que fue donde hubo esa revolución sexual y tal, más y más mujeres se dan cuenta de que la elección que tomaron de participar, o sea, las elecciones o las decisiones que han tomado en su pasado, hacen que tengan que sacrificar otras cosas. Al final todo tiene un coste de oportunidad, a lo que voy. Y se das cuenta de lo que explicaba antes. Si tú decides, y está perfecto que tomes esta decisión, que es a lo que voy, está genial. Lo único que quiero es que luego si hay insatisfacciones o hay ciertos problemas en la vida, pues que sepamos por qué. Es para lo que estoy aquí, digamos, para arrojar luz al porqué. Pero bueno, si tú has tomado ciertas decisiones, que es como, vale, me quiero desarrollar personal y profesionalmente porque es lo que me han dicho, desde la sociedad se está dando mucha caña con eso, porque, en fin, ¿por qué tú sí vas a poder y yo no? En todo este tipo de cosas. Perfecto, y lo haces. Pero tiene un coste de oportunidad. Y el coste de oportunidad es eso, ¿vale? Y por lo general lo que ocurre es que cuando luego llega a ese punto, donde su valor de mercado sexual ya es más bajo, donde se ven envueltas a lo mejor en un matrimonio donde están completamente insatisfechas, donde se ven a lo mejor forzadas, entre comillas, ¿vale? Por falta de un mejor término, a recurrir o a que se active este tipo de dinámica que estoy diciendo, aquí lo que ocurre es que se arrepienten por lo general de este tipo de sacrificios que han hecho en su pasado, de este tipo de decisiones. Entonces, en torno a mujeres de entre 35 y 45, cada vez más están experimentando, esto se puede ver si buscas estudios y demás, y sobre todo análisis demográfico. Las mujeres entre los 35 y 45 cada vez más están experimentando las repercusiones de esos intentos de tenerlo todo o de haberlo tenido todo, como he explicado antes. Y entonces se quedan en este caso ellas preguntándose por qué narices no están satisfechas al haber intentado vivir su vida de esta forma, digamos como al haber canalizado sus expectativas en pos de jugar el rol de esta nueva mujer, entre comillas, o de este concepto de la mujer exitosa, etcétera, que lo tienen todo, que nos tratan de imponer desde la sociedad. ¿Por qué están insatisfechas? Pues por lo que te estoy diciendo. Porque tienen como una parte, al final el tenerlo todo es un poco como una especie de utopía, sobre todo en estos casos cuando existe una falta de sincronización entre unas cosas y otras. Al final, una falta de sincronización entre el desarrollo social que estamos experimentando como sociedad y nuestra naturaleza. No está sincronizada al final. Y entonces existen este tipo de... Igual que existen problemas a nivel de, por ejemplo, las redes sociales. Ahora mismo porque la cosa parece que está más ocupada con otros temas, pero en unos años probablemente empiece a haber movimientos de control de algún tipo de algo parecido con las redes sociales, porque nos estamos dando cuenta de que no estamos preparados como seres humanos para las redes sociales, para todo el rato ese tipo de impulsos, ese tipo de picos de dopamina y ese tipo de estímulos. No estamos preparados para eso. No estamos sincronizados con el avance tecnológico. Bueno, pues con el avance social tampoco estamos sincronizados. Y es por eso, por lo que luego existen ese tipo de insatisfacciones, sobre todo porque ya he dicho que era una demográfica concreta de mujeres, y ya hemos explicado, cuál era esa demográfica, ¿vale? Cuál era ese grupo o ese conjunto específico donde suele darse, no siempre, este tipo de dinámica, ¿vale? Entonces, ¿cómo se utiliza esta convención? Como ya hemos dicho. Bueno, pues como todo tipo de convenciones, realmente lo que se hace, o lo que suele hacer desde el imperativo femenino, como decimos, de este tipo de movimientos, es un poco como, oye, imagínate, ¿no? Si disparo a la diana y doy fuera, pues pinto el centro de la diana alrededor de donde yo he lanzado y fin de la historia. Es decir, cambio las reglas del juego un poco a favor de que yo siempre acierte, de alguna manera, o yo nunca tenga nada que ver, ¿vale? Y son este tipo de movimientos precisamente los que sí que tienen que ver, porque están generando esa desincronización.
¿vale? Ni está mejor ni peor, es simplemente, joder, que no nos da tiempo a sincronizarnos. Entonces es un poco como decir, oye, como ya se dice mucho, como ya se repite algunas veces, ¿no? Los hombres, por diferentes razones, pues, son incapaces de estar a la altura de ciertos estándares, que no es que todos estén incapaces de estar a la altura de ciertos estándares, sino que, claro, luego los que son capaces a lo mejor de atraer en estas circunstancias, pues sí que no están a la altura, ¿no? Pero bueno, incluso si te arrepientes de haberte casado con uno de ellos y de, a lo mejor posteriormente, haber traído hijos a este mundo, aún puedes tener una segunda oportunidad para tenerlo todo, ¿vale? Es como, oye, todavía puede ser real esta utopía gracias a esta convención social de la fluidez sexual. Y realmente es como, oye, no importa, olvídate de esos hombres infantiles, porque aquí es donde está la clave, ¿vale? Digamos que dentro de esta convención social se dice o se presume lo siguiente. Olvídate esos hombres infantiles, esos hombres inmaduros que están demasiado preocupados por la juventud sexual, es decir, que están demasiado preocupados por buscar a la mujer más joven. No es que sean hombres inmaduros, es que nuestra naturaleza es así, ¿no? Pero bueno, olvídate de ellos, de esos que no aprecian tu físico post pico de valor de mercado sexual, o como se dice en inglés, post wall, después de haber dado contra la pared, en este caso, o mejor dicho, después de ese declive. Olvídate de esta gente que son los inmaduros, guiño guiño, ¿no? Y que no aprecian tu físico ahora, actualmente, porque hay un mundo de mujeres, en este caso las mujeres homosexuales, ahí afuera, listas para poder ser ese hombre que tú no has podido atraer, o que tu marido ha sido incapaz de ser. ¿Vale? Entonces sería un poco como decir, oye, no es que estos movimientos más femeninos estuvieran equivocados al prometerte una vida satisfactoria teniéndolo todo. Es simplemente, por eso digo lo de mover la diana en las reglas del juego para al final acertar siempre este tipo de movimientos, porque sería como decir, oye, no es que estos movimientos se hubieran equivocado prometiéndote una vida satisfactoria porque no han tenido en cuenta que nuestra naturaleza es distinta. Es simplemente que tú eras una mujer homosexual en este caso todo este tiempo y o bien no lo sabías o bien has sido víctima, adivina de quién, del patriarcado por supuesto, y has estado reprimida por ello. Pero la realidad es esa. Y sí, la realidad en base a estas circunstancias es esa, pero la explicación no es esa. La explicación es todo el análisis que llevo haciendo aquí en el episodio. Son las decisiones suyas, las que la han traído hasta aquí, decisiones que han tomado en base a hacer caso a este tipo de movimientos que prometen, entre comillas, bueno, pues esa vida de tenerlo todo cuando realmente no es viable por esa no sincronización, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Esta convención social es un intento de parchear, como decía antes, algunos de los agujeros que están hundiendo el barco de ese nuevo concepto, de esa nueva mujer, ya digo, exitosa, teniéndolo absolutamente todo, que está perfecto. Pero todo en esta vida, todo tipo de decisiones tienen un coste de oportunidad, que es lo único a lo que voy. Al final no es más que lo de siempre. El imperativo femenino, por así decirlo, este tipo de movimientos necesitan una razón para la decepción masculina que experimentan, que sistemáticamente han ido aculturando, han ido inculcando en la sociedad durante los últimos 50 años. Es decir, estamos generando generaciones y generaciones de hombres que dejan mucho que desear en cuanto a este tipo de características que son realmente las atractivas y que son realmente las que se buscan, pero estamos yendo hacia otra línea porque la sociedad te está educando y está adoctrinando realmente en una dirección completamente diferente. Y entonces, encima de que al hacer eso luego estamos viendo este tipo de consecuencias por estos conflictos que hay entre donde está yendo la sociedad y lo que realmente somos todos, pues como vale, pues vamos a buscar una razón para poder explicar esto, cuando realmente el problema soy yo como movimiento, que soy el que está generando este tipo de circunstancias. ¿Ok? Pero lo mismo de siempre. Por no afrontar que esto es un problema, seguimos barriendo debajo de la alfombra. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Esto ya es opinión mía. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé. Hasta el punto donde realmente veamos que el conflicto es tan enorme que no se sostiene. Y en ese momento pues no sé lo que pasará. Por eso yo trato de hacer análisis de este tipo, que al final lo que trato de hacer, aquí como conclusión del todo, es simplemente, pues bueno, arrojar un poco de luz y oye, que sí, que al final está todo bien. Al final el hecho de que una mujer en este caso decida desarrollarse personal y profesionalmente está perfecto y es, en serio, admirable. Igual cuando un hombre lo decide. Lo que pasa es que tienes que tener
conciencia de que todo tiene un coste de oportunidad, de que todas las decisiones que tomas, tanto como hombre como como mujer, tienen unas repercusiones. Y el problema aquí está en que se le trata de dar el 100% de la autoridad sin ningún tipo de responsabilidad, o mejor dicho, se le trata de restar responsabilidad, y ese no es el camino, porque al final, para tú poder tener más cosas, para tú poder ser más feliz, necesitas la responsabilidad, porque eso es lo que te da control y poder. Tener responsabilidad de las cosas, ser consecuente. Entonces aquí siempre es como querer barrer por debajo de la alfombra y tal, y bueno, pues simplemente aquí en este episodio te he contado una dinámica o una perspectiva en la que se puede llegar a utilizar este tipo de cosas. Bien, no me entretengo más, pero realmente quiero saber tu opinión de este episodio, porque sé que es un episodio, bueno, he hecho algunos episodios en esta línea, antes, en otro momento, pero son episodios como más, ya digo, densos entre comillas, que no por pesado, sino porque entramos en profundidad en cosas ya de esta forma, y si te das cuenta yo mismo trato de explicar las cosas con palabras como muy precisas, porque sé de lo que estoy hablando y necesito pues tratar de ser lo más preciso posible para que no se lleve esto a un malentendido, que al final, bueno, eso ya no depende de mí que se malinterprete. Pero quiero saber tu opinión, realmente quiero saber tu opinión. Entonces, quiero que me dejes un comentario, si me estás escuchando desde iVoox o cualquier plataforma que te permita dejar un comentario, déjame un comentario porque quiero ver tu opinión de esto. ¿Qué te parece este tipo de episodio, del formato? ¿Te gustaría que siguiera en más episodios en esta línea? ¿Te ha parecido pesado? ¿Te ha parecido algo que cambiaría? Necesito saber tu opinión. Y si me escuchas desde una plataforma que no te deja poder hacer un comentario, quiero que me escribas por privado a @hombrealfatop en Instagram, ¿vale? O me puedes escribir un email, pero escríbeme en Instagram que lo tengo más a mano y te responderé. Respondo normalmente a todo. Ya últimamente estoy tardando a lo mejor unos días en responder, pero respondo a todo. Entonces, escríbeme porque quiero saber tu opinión. Me parece muy importante. Al final, sin ti esto no sería posible y quiero escucharte. ¿Ok? Bien. Dicho eso, te dejo aquí. Espero que te haya aportado valor. Nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.